Queridos hermanos y amigos, bienvenidos una semana más a este tiempo de estudio de la palabra, que con la ayuda del Señor vamos a reiniciar, continuar, seguir con los estudios que estamos haciendo del libro de Jueces. Antes de entrar en el estudio vamos a tener un minuto de oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, y te damos gracias porque nos das tu palabra. Tenemos el privilegio de tener la Biblia íntegra, tal como tú la has inspirado, ha llegado a nuestras manos, podemos abrirla, podemos escudriñarla, estudiarla y disfrutarla para nuestro crecimiento, para la divulgación del Evangelio y de tu palabra, y también para que tu nombre sea glorificado. Queremos pedir que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de este pasaje de hoy, y que aquellas personas que lo escuchen que también sientan la necesidad de profundizar en este conocimiento y de profundizar sobre todo en el conocimiento de ti y de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a tener una lectura en el capítulo 17 de Jueces. Ahí es donde lo habíamos dejado antes de el tiempo de vacaciones, que hemos tenido temas libres. Así que volvemos al capítulo 17 de Jueces. Vamos a leer los versículos 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo ephod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Volvemos a escuchar esa coletilla del versículo 6. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como ya he dicho, hace mes y medio que paramos con el estudio de Jueces, así que voy a hacer un breve resumen de lo que nos cuenta este capítulo 17, y así nos ponemos en el contexto y nos centramos en lo que está sucediendo. Nos cuenta este capítulo que un hombre robó 1100 piezas de plata a su madre. Este hombre es Micaía, el nombre de la madre no aparece en el relato. La madre, no sabiendo quién la había robado, pronuncia una maldición contra el ladrón. El hijo confiesa que es el ladrón. Entonces la madre trata de anular la maldición pronunciando una bendición sobre el hijo, como se ve en el versículo 2 al final, donde dice: entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y finalmente la madre toma parte del dinero para fundir un ídolo. Por lo que vemos en este pasaje, se trata de dos imágenes. Una imagen de talla, dice, una imagen tallada en madera, se entiende, y una de fundición, que evidentemente se hacía de metal. Tal y como ya vimos al inicio de este estudio, nos sorprende la cantidad de infracciones que aquí se cometen contra la ley de Dios. Tal vez Micaías y su madre se consideraban adoradores de Jehová, pero evidentemente les faltaba
conocimiento de la palabra de Dios. Les faltaba conocimiento de lo que en aquel momento tenían de la palabra, de la ley, de los 5 primeros libros de la Biblia. Por un lado, vemos a Micaías, que parece que no tiene reparos en incumplir la ley de Dios. No le cuesta nada hacerlo, porque roba y además lo hace a su propia madre, lo que le hace también pecar contra el 5.º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre, en Éxodo capítulo 20. Curiosamente, no teme incumplir la ley de Dios, pero teme a la maldición que pronuncia su madre, lo que nos revela que era supersticioso para esas cosas, pero al mismo tiempo sentía muy poca reverencia por la palabra de Dios. Enseguida vemos a la madre de Micaía incumpliendo también el 2.º mandamiento, que dice: no te harás imagen. Y no solo eso, sino que según el versículo 3 le había dedicado toda la plata que tenía a Jehová para una imagen, pero sin embargo de las 1.100 piezas de plata entrega solamente 200 al fundidor, de manera que se queda con 900, lo que suponía tomar el nombre de Jehová en vano, que precisamente es el 3.er mandamiento. Así que, por un lado, vemos una familia que aparenta ser muy religiosa, pero que realmente ni tienen a Dios en primer lugar, ni se preocupan lo más mínimo por tratar de obedecerle y agradarle, reconociendo su soberanía. Estas cosas es verdad que sucedieron en el siglo XI antes de Jesucristo, pero ¿no se os hacen familiares? Es relativamente fácil declarar que Jesucristo es nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Pero, ¿qué representa esto en la práctica? ¿Es Jesucristo el Señor de nuestras vidas enteramente o solo en ocasiones? Tal vez sea solo el Señor de nuestras vidas los domingos, que hay culto. Debemos revisar sinceramente si hay algún ídolo que controle alguna área de nuestra vida y pedirle a nuestro Dios que nos ayude a desecharlo para poder consagrar nuestra vida enteramente al Señor, como así le prometimos cuando nos entregamos a Él. Dios no quiere partes de nuestra vida. Dios quiere ser el Señor de nuestra vida al completo. ¿Vivimos como cristianos en nuestra casa? ¿Vivimos como cristianos en nuestro trabajo? ¿Vivimos como cristianos en nuestro lugar de estudios? Debemos recordar que los ojos del Señor están sobre los justos, como dice 1 de Pedro 3:12. Y no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, como dice en Lucas 8:17. El Señor está pendiente de nosotros. Estamos siendo observados por Él. Forma parte de nuestras obras, nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra forma de responder, nuestra forma de actuar en cada situación de nuestra vida. Debemos ser fieles al Señor en todo tiempo, porque Él está pendiente de nosotros. Ya no solo por eso, sino por la responsabilidad que tenemos de reconocer que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Y una de las alabanzas más hermosas que se puede hacer de nosotros es que digan, como decían de los discípulos de Jesús: se nota que han estado con Jesús. Que se note nuestro comportamiento todos los días, en todos los momentos.
no solamente en situaciones muy puntuales. Continuando con nuestra historia, vemos a Micaía colocando la imagen en el santuario, un santuario que había montado en su casa, como dice el versículo 6, cada uno hacía lo que bien le parecía y también lo que bien le convenía, porque era muy cómodo, ¿no? Porque ahí monta su santuario en su casa y dice que también tenía un efod, que es una prenda que llevaba el sumo sacerdote, y posiblemente por el carácter que demuestra Micaía de ser supersticioso, pues pensaría que tener ese efod estimularía la adoración a Jehová, lo haría todo como más vistoso, como más religioso, ¿no? Y también habla de los terafines. Los terafines eran unas imágenes caseras, ¿no? Les llamaban ídolos domésticos, que en realidad eran ídolos directamente, ídolos que por su condición de ídolos eran rechazados por Dios. Y encima, para añadir un error más ya al cúmulo de errores que tenemos, la casa de Dios, la llamada casa de Dios, el lugar donde se iban a hacer los sacrificios y donde se iba a adorar a Dios, estaba en Silo. O sea que el lugar legítimo de ir a adorar a Dios era Silo, no la casa de Micaía. Esto lo podemos ver en el capítulo 18, en el versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Por lo tanto, es como si dijéramos que Micaía estaba haciendo competencia con la verdadera casa de Dios, ¿no? Y era una competencia no autorizada, era una comodidad, era un decir, somos muy religiosos y tenemos nuestra casa dedicada a Jehová, a la adoración a Jehová, y tenemos aquí nuestros ídolos, nuestro efod, todo apariencias, ¿no? Todo apariencias, porque Dios no había autorizado la adoración en ese lugar y por tanto una y otra vez estaba incumpliendo las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Pero por si todo esto fuera poco, Micaía pone a su propio hijo como sacerdote, como dice en el versículo 5 del pasaje que hemos leído. Consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Vamos a ver un texto en el libro de Números, capítulo 3. Números, capítulo 3, versículo 10. Dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. A Aarón y a sus hijos de la tribu de Leví. Los levitas eran los que podían ejercer como sacerdotes, como se ve más adelante en el pasaje que aparece un levita y se pone a hacer sus funciones de sacerdote. Pero no podía cualquiera decir, oye, mi hijo va a ser el sacerdote, porque evidentemente incumplía una vez más las instrucciones dadas por Dios para algo tan importante como era ejercer el sacerdocio. Tal vez cada uno podía hacer lo que le daba la gana, como dice este texto, lo que bien le parecía, si Dios no hubiese dado instrucciones, si Dios no se hubiese revelado. Podrían tener alguna justificación,
pero es que no la había, porque era muy fácil decir, pues mira, ahora monto un santuario, me hago unos ídolos y monto toda la parafernalia con sacerdote y todo como a mí me gusta y como a mí me parezca bien y cómodo. ¿Va? Como dice Keller, el autor del libro que estamos estudiando, dice, es una religión que no se trata de Dios, ni de su verdad, ni de su voluntad. Dios se revela. Dios no es un Dios que esté oculto, ni que esté lejano, como afirma alguna gente. Dios se revela, y se revela entre otros lugares en la Biblia. ¿Dónde más se revela? Se revela en la creación, se revela en su Hijo Jesucristo, que estuvo en la tierra durante más de 33 años. Pero se revela en la Biblia, y Él mismo revela cómo debemos de adorarle y qué debemos hacer para agradarle. Toda la Biblia está llena de indicaciones para que tengamos una base, una referencia, una guía para saber qué le agrada a mi Dios, cómo es mi Dios, cómo desea que seamos sus hijos. No nos dice, oye, cada uno que le haga como le dé la gana. Yo estoy aquí, vosotros hacer como veáis. No dice eso. Vamos a leer unos versículos en el Salmo 96. Salmo 96, versículos del 4 al 6. Es solo una pincelada de lo que podríamos leer en toda la Biblia, ¿no? Dice así, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. No temible en el sentido de temor terrorífico, sino temible en el sentido de grandeza, de potencia, de soberanía, de santidad. Temible es nuestro Señor sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Si miramos el universo, si miramos la creación, si miramos lo que se ve y lo que no se ve de la tierra, detrás de ella está el Creador, el diseñador y el sustentador. No es cualquier cosa, no es cualquier ídolo. ¿A qué me compararéis?, dice el Señor. Él hizo los cielos, dice el salmista. Alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y gloria en su santuario. Dios es digno de suprema alabanza. Y dice en el Evangelio de Juan, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No falsos adoradores, no hipócritas, no apariencias. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad no le vamos a engañar. No le vamos a engañar, porque las apariencias ante Él es imposible, ¿no? Él mira el corazón. Tal vez se pueda engañar a las personas que estén alrededor, que puedan decir, oh, qué religiosos, oh, tienen su santuario, tienen su forma de adorar. A Él no le vamos a engañar de ninguna manera. Así que, al terminar este pequeño estudio, pido que Él nos ayude a ser verdaderos adoradores, porque en espíritu y en verdad es necesario que adoremos. Quiero terminar con estas palabras del evangelista de Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y
en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Busca a esos adoradores, a los que le adoran en espíritu, a los que le adoran en verdad. Porque Dios es espíritu, dice el versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque Dios no admite simplezas, ni admite falsedades, ni admite apariencias. Es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Pues que así sea. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a cada uno y nos ayude a ser verdaderos adoradores.